Bien, en la clase de hoy vamos a ir complementando esta perspectiva que estuvimos viendo días anteriores. Es decir, el diseño y organización y funciones de las edificaciones precolombinas. Si ustedes se dan cuenta, el siguiente tema es sobre la arquitectura y la astronomía en las culturas precolombinas. Es decir, enfatiza principalmente la astronomía como un ámbito que ha sido una preocupación para los pueblos precolombinos, los que estamos revisando, mayas, aztecas e incas. Tomar en consideración principalmente las similitudes que tienen. Todos tienen templos de gran tamaño, de gran magnificencia, que tratan de exponer lo más excelso del poderío que tenían todos estos territorios. Principalmente, y como en el caso particular de los mayas, podemos observar aquí un observatorio, así también algunos de los elementos de las demás civilizaciones, el tamaño, la ubicación, se van conformando aztecas, mayas e incas dentro de esta misma perspectiva. Vamos a revisar dos videos para ir relacionando esta perspectiva de las funciones de las edificaciones y sobre todo la arquitectura propia de las culturas precolombinas, cómo se van generando dentro de esta perspectiva los ámbitos propiamente arquitectónicos, los ámbitos propiamente de construcción. Entonces vamos a poner atención a estos videos para ir complementando. Primero vamos a ver las ruinas de Ollantaytambo y tener una visión. Esto tiene mayor audio, así que tengan en cuenta. Bien, ¿qué es lo que podemos observar aquí? ¿Qué es lo que más llama la atención de Ollantaytambo? ¿Opiniones? ¿Qué podemos decir que es lo más llamativo en esta parte? Que había rocas Las ruinas que no se avanzaron, no se terminó de construir. Bueno, Anthony, ¿qué más decía? ¿Las rocas qué? acerca de las rocas, de esas rocas grandes, esas 6 rocas que decían que las traían de la cantera que estaban al otro lado, señalaba la montaña, tenían que llevar las rocas hasta allá. Ya, hay muchos mitos sobre Ollantaytambo. Llaman la ciudad de los gigantes, porque si ustedes ven, esas piedras gigantescas son una misma estructura, no son partes, en su mayoría es una misma roca. ¿Cómo pudieron trasladar de la cantera hasta el lugar? La perfección del tallado y la colocación. Ustedes pueden ver que no hay ninguna, ningún pegamento que una las rocas, simplemente por la superposición de la una sobre la otra. Y están tan perfectamente talladas que no puede pasar nada entre las uniones. ¿Qué más nos llama la atención de Ollantaytambo? ¿Qué más podemos caracterizar como algo propio del diseño y la edificación precolombina? ¿Alguna otra idea? Bueno, vamos a ir complementando esta perspectiva de Ollantaytambo con la visión de Tiwanaco. Ya más histórica, la visión que vamos a ver de Tiwanaco para ir comprendiendo realmente esta perspectiva de la construcción y de la relación con la cultura. Bien, jóvenes, como pueden ustedes observar en el video, una cultura previa a la llegada de los incas realmente tiene una gran influencia. ¿Por qué revisamos tanto Ollantaytambo como Tiwanaco? Si se dan cuenta, mucha de la cosmovisión y la perspectiva posterior en los incas, que fueron lo que mayormente se conoció, dentro de esta perspectiva, muchas de las visiones de la organización política, ya como imperio, tiene mucha influencia de estos grupos humanos previos. ¿Cuál es la consideración propia? Revisando la consideración de la región, los territorios, el Tahuantinsuyo,
Si nos damos cuenta, y hay algunas explicaciones de la llegada de los primeros, que posteriormente serán los incas, que llegan desde la parte sur, su centro, ya para los incas, es el Cusco, lo que les decía anteriormente, el centro político es el Cusco de donde organizan todo, muy parecido a la perspectiva de los romanos. El centro de Roma controla todo el imperio. La misma perspectiva. Ahora, tomando en consideración lo que se vio en el video, ¿qué podemos nosotros extraer como perspectivas importantes? Todas estas culturas precolombinas, aztecas, mayas e incas, y las previas a la conformación de los pueblos incaicos, del pueblo incaico y este imperio incaico, tiene mucha relevancia en cuanto a la conformación arquitectónica, la utilización de elementos. Por ejemplo, vemos en Tiahuanaco, ya utilizaban las técnicas agrícolas como los camellones. Es decir, que Tiahuanaco, el pueblo Tiahuanaco, es muy probable que haya sido predecesor de los incas. Vemos que Viracocha, su dios, es el mismo que utilizan los incas. La conformación de la utilización de las técnicas agrícolas son las mismas. Los elementos que cultivaron son muy parecidos a los elementos cultivados por los incas. Así también este pueblo, del cual tenemos algunos datos y sobre todo recolecciones arqueológicas, podemos ir entendiendo la conformación de la sociedad. Entonces, ¿qué vamos a recapitular aquí? No específicamente el punto de Tiahuanaco en cuanto a la civilización como tal, sino los elementos que nos permiten comprender, sobre todo, la función de las edificaciones, la función de los ídolos, la función de los templos, para comprender a estas culturas precolombinas. Todas estas culturas precolombinas fueron principalmente y primordialmente culturas que se basaron en la religión. Como podemos ver, ofrendas, elementos de sacrificios, todos estos tipos de elementos delimitan que la religión fue uno de los puntos fundamentales para las culturas precolombinas, y no es así fuera el caso de los incas, que podemos observar que tienen mucha relevancia con esta cultura de Tiahuanaco. ¿Qué más les llama la atención de lo que pudieron observar dentro del video de Tiahuanaco? ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué podemos rescatar como elemento importante que nos permita comprender esta función de las edificaciones precolombinas? ¿Ideas, opiniones? Que algunas de sus edificaciones estaban directamente hechas para lo que era la astronomía. Ya, entonces, como podemos observar, y esto nos catapulta realmente al siguiente tema, que lo vamos a ir complementando en la clase subsiguiente, pero sobre todo tomar en cuenta, miren, hay un portal del sol, donde está tallado el dios Viracocha, pero este tallado no es simplemente para ejemplificar al dios Viracocha, sino que realmente está mostrando un calendario astronómico. Si nos damos cuenta, y donde se asienta Tiahuanaco, su capital en Tiahuanaco evidentemente, pero es entre la parte de Bolivia y Perú, realmente deben haber sido una influencia relevante para los incas. Y el estudio astronómico, la conformación realmente del estudio de los planetas, de los astros, de la conformación del Sol, de la puerta del Sol y de todos estos elementos, están interrelacionados. Vamos a cerrar esta perspectiva. No se olviden, ¿qué les pido principalmente de estos dos videos? Del video de Ollantaytambo, que traten de dar su punto de vista frente a lo que pudieron observar. ¿Cuáles son los elementos más relevantes? Que también están en las edificaciones incas.
En Ollantaytambo podemos mirar grandes estructuras de piedra. En las estructuras, por ejemplo, de Machu Picchu, hay grandes estructuras de piedra que se trajeron de canteras lejanas. Entonces, estas estructuras, la utilización de la piedra, la incorporación de la piedra, el tallado de la piedra es un elemento muy característico de las culturas precolombinas del sur de América y específicamente de los incas. Otro elemento que debemos rescatar, y aquí sí debemos hacer un resumen de lo que pudimos observar de Tiahuanaco, específicamente ligado a los elementos no solo ya de las edificaciones, sino también de la utilización. Por ejemplo, utilizaron los camellones, utilizaron técnicas como la deshidratación de la papa, la deshidratación de la carne para conservarlo. Era algo que después los incas utilizaban para conquistar otros lugares. Los incas siempre viajaban con todo su séquito, es decir, con mujeres, con niños. Necesitaban alimentar a todo su pueblo. Hasta la actualidad vemos en los indígenas esta característica, de que se movilizan con toda la familia. Los incas hacían lo mismo. En esta consideración tuvieron que utilizar los alimentos de una forma eficiente e inventaron una forma de deshidratar los alimentos para llevarlos. El dios que podemos encontrar en Tiahuanaco, el mismo dios que se ejemplifica en los incas, Viracocha. Por lo tanto, algunos de los elementos que podemos ejemplificar, como acaba de nombrar el compañero también, los elementos astronómicos, se evidencian como elementos fundamentales de las funciones que tenían la arquitectura, la implementación de técnicas agrícolas, la implementación de el calendario solar, el calendario lunar, la implementación principalmente de técnicas que permiten comprender que la organización de estos grupos es una organización centrada, primero, en la religión y principalmente en la perspectiva de un proceso de entendimiento, los ciclos del sol, los ciclos lunares, con la perspectiva de tener una mejor técnica agrícola. Entonces, vamos a ir simplificando esta perspectiva. Vamos a cerrar señalando los factores que incidieron en el diseño de las ciudades precolombinas. Vamos a visualizar factores que incidieron en el diseño de las ciudades precolombinas. Primer factor que también dice en la perspectiva de Tiahuanaco, la jerarquización social. Tiahuanaco también era una cultura con jerarquía social, así los mayas, así los aztecas, así los incas. Jerarquización social. Otro factor, centros rituales y religiosos. Es decir, que el centro, el fundamento de todas estas culturas fue la religión. Vemos en los aztecas que en el centro de toda la organización está el templo y que el templo debía ser grande. Tenían una localización estratégica, locaciones estratégicas para la defensa, acceso de recursos. Vemos en Tiahuanaco también que había lugares específicos para cada una de las actividades y prácticamente en los incas es mucho más claro estas locaciones de defensa, de acceso, para subsistencia. Había un afán claro, afán por reflejar
el espacio divino. Vemos en Tiahuanaco estas grandes estructuras como la Puerta del Sol para el dios Viracocha, todos estos templos, esta ciudad realmente que tenía una conformación centralmente evidenciada por un afán de mostrar lo divino, de mostrar las consideraciones propiamente de su religión. Entonces, estas son las consideraciones que vamos nosotros a señalar como factores que inciden en el diseño de las ciudades precolombinas. Estos elementos inciden realmente en las ciudades precolombinas, que podemos nosotros sintetizar para todas. Cada una de ellas tiene similitudes. Y les preguntaré cuáles son las similitudes realmente. Son esta conformación centrada en la religión y puntualmente que los templos están en el centro de todas las conformaciones. Bien, jóvenes, vamos a cerrar con esta perspectiva. No se olviden sintetizar lo observado en el video, en los dos videos. El primero, sobre todo, den su punto de vista de lo que pudieron observar en Ollantaytambo, que les llama la atención, que es lo más importante en la estructuración, en la propia conformación arquitectónica. Y en el segundo, sí, ya vamos sacando datos sobre Tiahuanaco, elementos puntuales, un resumen sobre lo más importante que pudimos observar. Bien, jóvenes, con eso cerramos. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Inquietudes, dudas? ¿No?